Hola, mi nombre es Alejandra Mejía Vallejo y en este módulo vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de prototipos y su validación. Bueno, el objetivo de esta unidad es identificar qué es un prototipo y cuáles son las características y formas para validarlo. Vamos a empezar a identificar prototipos funcionales y no funcionales. El alcance de esta unidad es poder identificar qué es un prototipo, poder identificar cuáles son las diferencias entre un prototipo funcional y un prototipo no funcional. Adicional, identificar cuál es la diferencia real entre un prototipo funcional o no funcional y un producto mínimo viable. Y comenzar a trabajar en cómo identificar mi valor diferenciador. Además, pues también empezar a identificar cuáles son las escalas del tiempo dentro de la misma proyección de nuestro proyecto. Lo más importante es que vamos a partir la generación de un prototipo, la vamos a desarrollar a partir de esa oportunidad detectada, ya sea porque tuviste una idea, porque se afina algo que estás buscando dentro de lo que tú ya conoces. Y es importante poder empezar a desarrollar prototipos de ese producto o de esos servicios que puedan llegarnos a dar una imagen representativa de eso que queremos empezar a validar. ¿Qué es lo más importante de esta unidad? Es poder identificar realmente cuál es la necesidad de nuestros clientes a partir de esos mapas que ya hemos creado, como es el mapa de la empatía, que ya habíamos creado anteriormente en una unidad, y poder empezar a identificar qué tanto afín está eso que los clientes nos están, o los posibles clientes nos están interpretando, para poder definir como en algo real, en algo tangible, que podamos llegar a idearlo y probablemente a prototiparlo. Esos prototipos, como les mencioné anteriormente, pueden ser prototipos funcionales o pueden ser no funcionales. Por ejemplo, acá está delineado como un avioncito, un cohete. Pero la idea es poderlo poner, aunque sea no funcional, pero que la gente pueda testearlo, es decir, que la gente lo pueda tocar y pueda empezar a dar sus aportes frente a ese, con el fin de poder identificar si hay aceptación o no de parte de nuestros posibles clientes o posibles usuarios y beneficiarios de ese producto o servicio. ¿Cómo se puede hacer? O primero veamos qué es el prototipo. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Este es un prototipo. Esto es una hojita que sube y baja dentro de un celular, y lo que estamos queriendo ahí mostrar es cómo sería una aplicación, cómo se vería en un dispositivo móvil. Según Lores y Granollers, nos dicen que los prototipos son unos documentos que pueden diseñarse o a partir de esquemas nos pueden generar una solución que puedan simular o que puedan parecerse a algo antes de implementar ya un diseño definitivo. Aquí lo que nos va a permitir ver es, si yo le muestro esto a un amigo, este cuadrito que está acá, y le digo, mira, estos son los dibujos, las funcionalidades, decime a vos cómo te parece, empezar a validar con esos posibles clientes. Aquí pues vemos que puede ser un dibujo o puede ser simplemente algo que pueda subir y bajar dentro de un cuadrito que yo vaya a crear como en un cartoncito. Y lo que hacemos es que pueda el usuario intervenir con esto que queremos crear y poder en esas fases iniciales empezar a evaluar el producto. Recuerden que todo eso lo que estamos haciendo es sacando un producto rápidamente al mercado que me pueda quebrar rápidamente, pero que me pueda ir dando visión a dónde debo de llegar. ¿Qué es el prototipo entonces? El que me permite comprobar si lo que quiero hacer es viable, si técnicamente es posible llegar hasta allá, ¿cierto? Porque yo me puedo imaginar, en la diapositiva anterior, me puedo imaginar todo esto, pero cuando yo vaya donde el diseñador o el desarrollador web me diga que no es posible todas esas funcionalidades que yo le quiero dar a este servicio o a este producto que yo quiero poner en esta tienda, pues en la Play Store, ¿cierto? Entonces eso desde la parte técnica, desde la parte del usuario, y acá pues también empezar a identificar si
Si el usuario le gusta, no le gusta, lo usaría, no lo usaría, y aprovechando la retroalimentación de los usuarios, empezar a hacer una co-creación con el fin de que tengamos productos que sean mucho más aceptados por el mercado al que queremos llegar. Pero todo eso pues nos va a llevar hasta un modelo de negocio. Y cuando hablamos de eso es que podemos permitir la combinación de ese prototipo con el diseño del negocio. Es decir, el modelo de negocio es donde yo quiero identificar qué valor realmente le voy a poner a la empresa o a ese producto o a ese servicio que vamos a hacer, pues como acá, pues en esta unidad o dentro del taller que estamos desarrollando. Acá lo más importante es poder generar una validación de eso que nos estamos ingeniando, de eso que estamos ideando, con el fin de que haya una interacción real en el mercado. ¿Por qué? Muchas veces solamente nos limitamos a preguntarle, ve, ¿vos lo usarías, no lo usarías, lo usarías así, no lo usarías, te gusta el lápiz, no lo usarías? Pero si yo le pongo el lápiz en la mano, vamos a identificar qué tanto funciona el lápiz, si está muy grueso, si está muy delgado, si está muy largo, si está muy cortico. Ese tipo de información es demasiado valiosa para poder llegar a interactuar ya con el mercado directamente. Se podrían hablar de prototipos y modelos de negocio con el fin de poder mejorar esa propuesta de valor, porque yo puedo decir, no, yo me estoy creando este pen o este lápiz digital, pero que uno diga, y la propuesta de negocio o el modelo de valor o mi propuesta de valor diferenciado real es que la gente ya no va a tener que utilizar el mouse para dibujar, pero probablemente puedan existir otras herramientas o yo pueda crear realmente que el valor no es el utilizar el mouse, sino poder mejorar el trazo o poder ser mucho más fino en el trazo. Entonces hay que identificar muy bien cuál es la propuesta de valor que yo quiero entregar a partir de la validación de ese producto o de ese servicio. Y así puedes dirigir el producto o el servicio al segmento de clientes específico para esto. Si yo dijera que eso lo van a utilizar todos los estudiantes en los colegios, yo estaría equivocada, porque todos los colegios hoy no tienen la capacidad para tener tablas o para tener computadores o pantallas que permitan la interacción de ese pen con la misma pantalla. Entonces es importante eso para poder incluso modificar nuestro modelo de negocio. ¿Cómo se pueden comprender? Entonces ya vimos que hay prototipos funcionales y no funcionales. Si yo dibujara esto en un papel, yo estaría hablando de un prototipo no funcional, pero este pen ya me está funcionando y puedo interactuar incluso con las pantallas. Yo puedo hacerlo muy tosco, lo puedo hacer así ya finito como está el que tengo acá, o podría simplemente utilizar hasta una tiza y amarrarle algo más larguito para que me dé la usabilidad o cómo lo voy a manejar con el fin de validar si al cliente le gusta de esa forma. Entonces, cuando hablamos de prototipos no funcionales, estamos hablando de aquellos que se pueden dibujar, que se pueden diseñar. Incluso yo puedo utilizar una maqueta. Acá lo que estamos haciendo es casi que dibujando dentro del computador, le estoy mostrando a la gente, vea, esto va a terminar siendo como un cubito, ¿cierto? Entonces, simplemente es representar en cierta medida qué se quiere obtener o hasta dónde queremos llegar por medio de un gráfico. O incluso por medio de, como les mencionaba, una tiza pegada de otro palito que pueda simular este tipo de estrategia y poner donde rayar un tablerito donde podamos utilizar esa tiza. Y cuando ya hablamos de prototipos funcionales, en algo que me permite visualizar, incluso me permite hacer pruebas del producto o del servicio que vamos a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos ejemplos de audífonos, de relojes, incluso como de celulares o este podría ser interpretado como el palito de la selfie, que hace como 20 años ya había sido creado, pero que hace 20 años la gente decía, vos estás loco, ¿quién le va a gustar eso? Entonces hace 20 años ese producto no funcionaría, pero en la actualidad es un producto que funcionó muy bien en el mercado en el que se lanzó y hoy pues sigue vigente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de prototipos funcionales nos permite visualizar ese producto en una versión de prueba. Incluso yo podría decir que tendríamos este pen y podría ser mucho más grueso, mucho más tosco, que las líneas no fueran como las que trazamos rectas, sino que puedan ser más gruesas, menos delicadas como lo estamos haciendo ahorita, que nos permite incluso pues rayar y hasta borrar, ¿cierto? Esto ya sería un prototipo completamente funcional.
previo obviamente a esa versión final, ¿cierto? Cuando yo saco un prototipo funcional, incluso podría hasta tener prototipos funcionales muy pesados y de materiales que no sean los adecuados, pero que nos permite identificar la funcionalidad de ese producto o de ese servicio. Hay varias formas de prototipar y para yo prototipar entonces pues sería muy chévere identificar primero qué es lo que yo quiero tener, si es un producto o un servicio, porque va a ser diferente la forma en que yo voy a prototipar. Si yo digo no, lo que yo quiero hacer es un celular diferente, que sea modular como alguno que ya existe, ¿cierto? Entonces yo podría crear a partir de un cartón paja o de algo que pudiera asemejarse y que yo pudiera hacer como una especie de Lego que junte y forme un celular, ¿cierto? Ese sería un prototipo de cartón. Sería algo no funcional, pero que me pueda acercar a que tengamos una interacción con ese dispositivo y poder identificar la usabilidad y el diseño frente al cliente. Podemos hacer prototipos 3D. Hoy existen máquinas donde simplemente diseñamos, le ponemos las medidas, imprime y yo ya tendría un prototipo en 3D. Eso es lo más sencillo pues hoy en día de entregar y presentar, incluso en modelo a escala, en algo pequeñito que nos pueda acercar a ese prototipo definitivo al que queremos llegar o que sea muy similar. Podemos utilizar también prototipo puerta falsa. Cuando hablamos de prototipo puerta falsa, sería algo como lo que hizo Dropbox. Cuando Dropbox fue a salir al mercado, se ingenió un video y contándole a la gente que podías almacenar información en un espacio en internet. ¿Qué dijeron? Pues usted estaría interesado en esto. ¿Qué necesitamos ahí? Ni siquiera tenemos el producto, no está creado, no existe. Pero yo ahí puedo validar cuántas personas pueden estar interesadas en esto. Y adicional a eso, yo puedo decirle a las personas, si ustedes me envían su información o me dan su correo, yo en el momento en que saque el producto o ese servicio, usted sería de los primeros en utilizarlo. Ese sería el prototipo puerta falsa. Incluso hoy lo utilizan muchas empresas como landing page, donde yo pueda recuperar información y poder validar en ese segmento de clientes que ya empiezo a conformar qué tan útil sería o qué tan interesados podrían estar ahí. Otro sería un prototipo digital, que es básicamente llevarlo, incluso en 3D lo puedo modelar y poner en pantalla y empezar a jugar desde diferentes posiciones el producto o el servicio. Tenemos otro que es el juego de roles. Cuando hablamos de juegos de roles, lo que queremos es poner al otro en ese papel para saber cómo funcionaría ahí. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a montar un negocio y yo quiero validar eso que quiero poner, por ejemplo, quiero poner, no sé, un café, por ejemplo. Entonces yo me tendría que poner en el papel de cómo sería ese vendedor y cómo sería ese posible cliente al que yo pudiera atender con el fin de aproximarme a ese cliente, ¿cierto? Y saber cómo interpretar lo que él me dice o incluso tener una carta de productos y presentársela para que él me empiece a dar retroalimentación. Yo me puedo poner en el papel del cliente buscando qué quiero o me puedo poner en el papel del vendedor, que es el que lo va a ofertar. Y cuando hablamos de simuladores de posiciones o el prototipo de simulador de posición, que es el que está acá, lo que necesitamos ahí es empezar a ver cómo yo puedo captar la atención de los posibles clientes que podría yo obtener en mi negocio. ¿Qué tendría que hacer ahí? Pues empezar a ver si la tecnología que quiero presentarle es aceptada por él. Y además, si podríamos influir desde eso que yo estoy presentando en los usuarios por medio del producto o servicio a partir de la tecnología que yo vaya a desarrollar para este tipo de prototipos. Eso sería hablando del prototipo. Los prototipos entonces son funcionales o no funcionales y podría utilizar diferentes modelos o esquemas para prototipar. Incluso puedo hacer prototipos que puedan funcionar muy bien, como es el tipo de, pues llegar hasta este tipo de prototipos. Y podemos hablar ya del producto mínimo viable, que lo que queremos ahí es generar la versión del producto final
con las mínimas características de ese producto, con el fin de que yo lo muestre a los posibles clientes o a esos posibles usuarios y empezando a identificar si es viable el negocio, relacionándolo inmediatamente con el modelo de negocio. Eso sería el producto mínimo viable. Entonces, el prototipo puede ser funcional, no funcional, y el producto mínimo viable es el que yo ya voy a empezar a validar y a testear conjunto con el modelo de negocio. Entonces ya decimos, bueno, pero es que hablamos mucho de validar, de no sé qué. Dentro de todo lo que hemos hablado en este curso, en esta última unidad, hemos hablado y hemos interpretado que es un pivote, ¿cierto? Entonces pivote es eso que yo llevo al mercado, valido, como que rebotara y vuelvo y lo traigo, mejoro y vuelvo y lo llevo, vuelvo a validar y vuelvo a salir, ¿cierto? De eso se trata pivotear. Entonces, pivotear es un tipo especial de esos cambios que voy haciendo a medida de que voy validando con mi segmento de mercado, con mis posibles clientes y que lo voy validando incluso con mi modelo de negocio. Para hacer esto, pues la idea es hacerlo pivotes continuos, es decir, yo llego con esto, lo valido en el mercado, hago las mejoras, vuelvo al mercado y voy haciendo como ese saltico, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Primero que todo, buscar esos clientes a los que yo quiero llegar, ¿cierto? Hacer la validación, hacer el pivote y volver a descubrir nuevos clientes a partir de eso que estoy haciendo. ¿Yo qué tengo que hacer? A partir de esa validación, empezar a hacer cambios en el modelo de negocio y volver entonces a crear clientes y probablemente a crear empresa cuando todo ese proceso ya lo he hecho por ahí 3, 4 o todas las veces que sean necesarias para poder interpretar en el punto final qué es lo que realmente quisieran nuestros clientes a partir de ese producto o servicio que yo les quiero mostrar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero hablamos de un mapa de empatía, de identificar qué realmente necesita nuestro cliente. Yo empiezo a generar un prototipo o un producto mínimo viable. Cuando hago eso, ya identifico cuáles son mis clientes, hago la validación con ellos, es decir, pivoteo mi producto en el mercado, valido si esos sí son mis clientes y luego cuando ya veo que esto funciona, es decir, esta partecita, yo ya empiezo a ejecutar. ¿Por qué? Porque imagínense que usted diga, voy a sacar al mercado 200.000 unidades de cauchitos en forma de pera, ¿cierto? Pero usted resulta que lo saca al mercado y resulta que a la gente no le gustan las peras, sino que le gustan las manzanas. Si yo hubiera hecho este proceso de validación, me hubieran dicho que no, que a ellos les gustan más las manzanas, digamos que esto es una manzana, ¿cierto? Yo ahí me hubiera ahorrado un montón de plata, pero si yo me dedico a conocer mi cliente, mi segmento, a saber qué le gusta, cómo le gusta, cuándo le gusta y por qué medios de pago le gusta, yo puedo ahí crear nuevos clientes, crear obviamente una empresa a partir de todo un modelo de negocio que voy a ir mutando a medida que voy generando mis pivotes dentro de ese mercado. Y pues ahorita hablamos del producto mínimo viable. Lo que queremos es poder responder a todos esos aspectos técnicos y probar las hipótesis que hemos generado y que van acompañando ese modelo de negocio. Es decir, si yo tengo ese producto o tengo este servicio y ese es mi segmento de clientes, yo hago toda esa validación y me van a decir, sí, continúe por ahí, o me van a decir, devuélvase, haga la corrección y salga al mercado, incluso identificando un nuevo segmento de clientes, porque eso también podría pasar, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Cierto? La idea es que si yo le voy a decir a alguien, ve, vamos a construir un producto mínimo viable, yo tendría que pensar en qué él se quiere mover o transportar. Entonces yo podría empezarlo a hacer desde algo funcional. Este aquí arriba, digamos que es algo que no funciona, pero que si lo pongo desde forma divertida, yo podría empezar a decirle al cliente, venga, es que existe esto es como un skate, donde usted se puede mover y él va a decir, ah, me gusta, lo va a probar, se va a divertir, y él va a decir, no, pero yo necesito que me cubra más. Entonces yo empiezo a montarlo y de una patineta paso a un monopatín, a una bicicleta, a una moto y finalmente puedo identificar que él llega a un carro. Pero en estas otras versiones finalmente yo no le estoy dando la solución. En los pasos que él vaya ahí, él no va a identificar qué es realmente a lo que queremos llegar. En esta parte inferior lo que estamos haciendo es algo que él pueda ir validando a medida que va avanzando con el fin de que pueda llegar a ese prototipo final y que en el largo del proceso
él esté contento con esa interacción que yo le estoy dando con ese producto mínimo viable que estoy creando. Yo le estoy dando siempre un producto funcional en este momento. Entonces tenemos 9 tipos de pivotes. Estos pivotes es lo que yo interpreto afuera y lo traigo adentro. Es decir, llevo mi producto, mi servicio, a que afuera mis posibles consumidores o mis posibles usuarios hagan como la prueba o el testeo de eso que quiero hacer. El primer pivote es el pivote de acercamiento. En ese pivote lo que pensamos es, eso que yo consideraba como una característica del producto se convierte en el producto. Es decir, si yo digo, no, ese es un lápiz, no sé qué, que es un resaltador, y resulta que alguien dice, ay, pero eso funcionaría muy bien en una pantalla, pues finalmente muta eso que yo quería que fuera un resaltador, muta a ser un producto complementario de una pantalla táctil, como es en estas que trabajamos, ¿cierto? Ese sería el de acercamiento. Existe otro que es el pivote de alejamiento, que es contrario a lo que acabamos de mencionar, donde lo que dice es que esa característica podría ser muy leve para sostener ese producto o ese servicio que considerábamos pues como lo que fuéramos a ofertar. Entonces básicamente se convierte en una sola característica del producto o del servicio y nos tocaría pues como aumentar el tipo de oferta. Es el caso del gimnasio. Anteriormente tú ibas al gimnasio y solamente habían equipos, máquinas y personas que nos ayudaban a hacer nuestro deporte. Hoy en los gimnasios hay un montón de servicios adicionales para poder prestar eso que hoy para nosotros es importante en un gimnasio, que además de los equipos, pues haya una zona de nutrición, haya una zona de ropa y todos los complementos que se generan ahí. Si yo no hubiera ese hecho, como no hubiese validado eso, pues no podría llegar a esa complementariedad de servicios adicionales dentro del gimnasio. El siguiente sería el pivote de segmento del consumidor, es decir, que yo valide si mi consumidor real es el que es o no es, ¿cierto? Entonces ahí lo que hacemos es validar si el problema al que yo le estoy dando la solución con ese producto o con ese servicio realmente soluciona ese problema o ese servicio, ese problema o esa necesidad a ese conjunto de clientes. Probablemente mi segmento de consumidor pueda variar en el momento en que yo haga la validación, ¿cierto? Es el caso que les mencionaba ahorita. Probablemente este no lo utilicemos todos, pero se vuelve un tema importante y necesario para los diseñadores, por ejemplo. El siguiente es el pivote de necesidad del consumidor, es decir, que vamos a validar si ese consumidor que está en ese segmento que nosotros pensábamos que estaba, le solucionamos el problema, pero resulta que no el problema que se pensaba que íbamos a solucionar. Ahí que vamos a necesitar o reposicionar el producto dentro de un nuevo segmento o la creación de un nuevo producto desde cero para poder atinarle a ese segmento específico en el que nos queríamos concentrar. Hay otro que es el pivote de arquitectura del negocio. Cuando hablamos de arquitectura de negocio, hay empresas que existen para trabajar para los consumidores, pero también hay empresas que existen para trabajar con otras empresas de acuerdo al tipo de productos que se trabajen. Existen en la vida real, pues eso se llama el business to business o B2B, que son esas empresas que trabajan de empresa a empresa. Pero también hay productos para los que los consumidores pues se llaman B2C, que sería desde la empresa para el consumidor. Esto se relaciona directamente con el margen de ganancias y con el volumen de ventas. Aquí se explica que hay productos que tienen alto margen y tienen bajos volúmenes de venta. Esto ocurre con la mayoría de veces con productos muy costosos, ¿cierto? Y otros que manejan rentabilidades muy bajas, pero que se venden con mucho volumen, ¿cierto? Lo que significa es que se deberían de transformar dentro de esta arquitectura del negocio a tener productos incluso que tuvieran ciclos de vida muchísimo más cortos con el fin de que podamos generar ventas en el largo plazo, porque acá lo que estamos generando son ventas cuando hablamos de altos volúmenes que puedan ser como de temporadas. Hay empresas que con las ventas de fin de año casi que hacen la cuota del resto del año. Entonces aquí es identificar cómo hacemos que la arquitectura del negocio pueda ser muchísimo más
rentable o trabajarla en ciclos de tiempo que puedan ser más durables en el tiempo. Hay otro que es el pivote de crecimiento. Vámonos para este. Cuando hablamos de pivote de motor de crecimiento, es el crecimiento que se quisiera tener como de tipo viral, ¿cierto? Cuando decimos que un negocio debería ser escalable a un tipo pues alto, como decir lo que pasó con Pokémon Go. Cuando salió Pokémon Go supuestamente tuvo más descargas que Twitter en sus primeras semanas, entonces se vuelve algo que puede ser que va a pegar muy bien y que va a tener una muy buena remuneración. En ese tipo de pivote lo que las empresas buscan es que el crecimiento sea muchísimo más rápido y muchísimo más rentable, ¿cierto? En muchas ocasiones lo que empieza aquí a hacerse o a cambiarse es el modelo de negocio, porque empieza a cambiar radicalmente toda su estructura. Cuando este tipo de negocios salen como una startup que sale y se vende muy rápido o los productos alcanzan ventas muy rápido, muy altas, entonces nos tocaría cambiar incluso los canales de venta, nos tocaría cambiar incluso hasta las formas en que llegamos a los clientes y eso modificaría el modelo de negocio. ¿Qué pasó con Rappi hoy? Rappi mutó, yo pensaría, de un modelo como el de Uber a hacer una aplicación hoy que soluciona no solo el tema, incluso no soluciona el tema del transporte, sino que te agiliza todas tus compras, te agiliza las vueltas que tienes que hacer en el banco o cualquier domicilio de empresas que hoy no prestan domicilio, ¿cierto? Hablando desde los restaurantes. Entonces ahí lo que ellos tuvieron que haber hecho era modificar ese modelo de negocios, porque entonces incluso seguramente van a necesitar muchísimas más personas que transporten o unos camiones o hacer una alianza estratégica con alguien que pueda hacer esa parte del transporte. Vamos entonces con el pivote de canal. Vámonos con el pivote de canal, perdón, que sería este de acá. En el pivote de canal lo que hace referencia es cómo los productos y los servicios pueden llegar a nuestros consumidores según el tipo de canal, según el precio, las características del producto. Incluso podemos hacer pedidos a domicilio y nos están cobrando hoy un excedente por ese domicilio de acuerdo al lugar de la ciudad en el que nosotros estemos. Entonces ahí sí les tocaría hacer validaciones de cómo hacerlo, porque la empresa podría decir, no, yo voy a comprar un camión para hacer la repartición, pero probablemente salga muchísimo más económico y ahí nos tocaría entrar incluso al modelo de negocio para modificar toda esa parte del canal que pueden variar la forma en que yo llego. Entonces acá tendríamos que identificar muy bien cuál es esa solución básica que desde el canal nosotros vamos a solucionar o incluso desde diferentes canales y que puedan ser muchísimo más efectivos. Recuerden que es importante nosotros en este tipo de canales y en todo este proceso ir validando qué tan costoso se me vuelve cada uno de los canales. Para todos sería ideal que nos llegara una carta avisándonos que tenemos, no sé, una forma de refinanciar, por ejemplo, nuestra tarjeta de crédito. Pero hoy es más fácil mandar un mensaje de texto o programar una maquinita para que haga una llamada y nos cuente que tenemos pues como la opción de refinanciarlo, ¿cierto? Incluso nos dicen, no, pues vendamos, hoy la gente dice, no, pues yo para qué voy a tener un almacén físico para vender tenis o ropa, si ya existe el Instagram y en Instagram o redes sociales yo puedo hacer mi comercialización. Entonces yo muto del canal que pensaba que fuera mi local a tener una red social como Instagram o Facebook y publicitar mis productos ahí, incluso generar las ventas. Contra entrega simplemente contrato el servicio del domicilio. Entonces ahí no incursiono en gastos fijos adicionales y vuelvo mucho más rentable pues mi negocio en la vida real. El siguiente sería el pivote de tecnología, y cuando hablamos de pivote de tecnología es como descubrir una forma para alcanzar la misma solución utilizando una tecnología que pueda complementar de una forma diferente y llegar a ser mucho más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener, en la universidad existen muchachos que están trabajando el tema de educación, ¿sí? Pero para ellos es muy complicado darles la misma clase a 100 estudiantes, ¿cierto? Se vuelve un tema inmanejable.
¿Qué hicieron ellos? Crearon un canal de YouTube y así pueden acceder miles y miles de personas a ese tipo de canal. Es decir, incorporarlo en la tecnología, a ese saber, para poder llegar de una forma mucho más fácil y mucho más rentable al tipo de usuarios al que ellos quisieran llegar. Entonces tenemos nos faltaba el pivote de captura de valor, y cuando hablamos de ese, lo que queremos hacer es considerar esa propuesta única de valor unida a un modelo real de monetización. Es decir, yo como conecto eso que quiero vender con el tema de dinero, ¿cierto? El recurso. ¿Cómo hago yo que mis ventas puedan estar relacionadas directamente con mi producto, que sea rentable, ¿cierto? Cuando hablamos de rentabilidad estamos hablando de un mayor ingreso por cada uno de los productos que yo vaya a vender, pero que esto no me afecte o se mantenga rentable aún con mis estrategias de marketing, con la entrega de los productos a domicilio y con toda esa estructura que yo empiezo a modificar dentro del modelo de negocio para poder capturar valor. Por ejemplo, si a mi negocio me dicen, no, es que es mucho más fácil que tú vendas por las redes sociales, volviendo al tema de vender por Instagram, pero el tema es cómo llevo mi producto a mi cliente final. Entonces yo no puedo sacrificar mi margen de utilidad o mi ganancia por el transporte que voy a ofertar. Yo lo que sí puedo hacer es decirle al cliente que él pague el domicilio, yo sigo teniendo mi margen de utilidad y puedo seguir haciendo el mismo modelo de negocio durante el tiempo. Es decir, dándole el valor real a mi cliente de que se ahorre una plata comprándome mi producto. Yo no sacrifico mi margen de utilidad y el cliente lo que sí puede hacer es pagar el domicilio. Yo le estoy solucionando el problema del domicilio, llevándole el producto hasta su casa, él está pagando y yo estoy ganando el mismo margen que quería ganarme con ese producto. Esos son los tipos de pivotes que podemos realizar con cualquier producto, con cualquier servicio cuando yo salgo al mercado, con el fin de validar con ese segmento de clientes al que yo quiero llegar de una forma directa o indirecta, y que puede ir transformando el modelo de negocio, no solamente ni el producto ni el servicio, sino que yo puedo mutar de cliente, puedo mutar de producto, puedo mutar de servicio, puedo mutar toda mi estructura en el modelo de negocio, incluso la captura de valor la puedo transformar a partir de eso que empiezo a validar con mis posibles clientes. Eso pues para decirles entonces que nosotros tenemos dentro de ese modelo Canvas todas esas estructuras del qué, el quién, el cómo y el cuánto, que puedo ir modificando a medida que voy avanzando y pivoteando cada uno de ese prototipo o producto mínimo viable, con el fin de poder identificar los intereses reales de esos clientes o posibles clientes y poder acompañar ese producto o ese servicio con todo un modelo estructurado para poder garantizar que esa captura y esa entrega de valor que estoy haciendo a través de este modelo de negocio sea el que realmente quiero entregar. Entonces aquí es donde nosotros identificamos en ese modelo de negocio las 9 variables que son características del modelo Canvas, donde están agrupadas el qué, que es mi propuesta de valor, el quién, que es esa relación con mis clientes, ese segmento de clientes y los canales que voy a construir. En el otro lado del cómo es donde yo empiezo a identificar esos partners o esos aliados estratégicos, mis actividades claves y mis recursos claves. Al mismo tiempo, vamos a verlo más adelante, el cuánto. El cuánto es básicamente acercarme un poquito a por dónde va a ingresar el dinero a mi negocio y qué voy a tener que asumir dentro de mi negocio que me va a generar sacar dinero del negocio que yo voy a empezar a gestar. Esa es la unidad número 5 y esa es la entrega de prototipo y tipos de pivotes en el mercado.